Hoy vamos a hablar un tema que yo sé que el Espíritu Santo es el que le va a dar el color, la matiz y la profundidad que va a necesitar nuestro espíritu. Pero el título del programa se va a llamar Las intervenciones divinas de Dios. La intervención de Dios en todas nuestras cosas. Y como también se va a llamar de esa forma, yo quiero que ahora mismo el Espíritu Santo sea el que haga la intervención divina en coordinación de todo lo que la enseñanza vamos a hablar hoy. Bien, vamos a ir en el libro de Éxodo 14, 15. Hay un acontecimiento en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, que es aquella fecha crucial después de haber hecho los milagros por medio de Moisés frente al faraón y ya había permitido irse, pero se encontraba en una situación acorralado. El pueblo de Dios, que de un lado tenía el desierto, del lado de la espalda tenía el ejército del faraón y delante tenía el Mar Rojo. Bien, bueno, una de las cosas que tenemos que conocer, todo el nombre significa propósito. Acuérdate de esto, nombre significa propósito. Así que nunca nos interesamos como cristianos, como creyentes, ¿por qué era el Mar Rojo? Y aquí hay algo maravilloso, y yo quiero que lo puedas ver, porque cuando nosotros vamos agregando conocimientos a lo que está en la Escritura y ampliándolo la revelación que tiene, ¿sabes qué ocurre con eso? El nombre rojo tiene una connotación espiritual muy fuerte. Yo quiero que puedas verlo junto conmigo. ¿Y sabes dónde está? En Génesis 25:30. Génesis 25:30. Yo quiero que pueda leer junto conmigo en Génesis desde el 25-27. Y dice, y crecieron los niños, Esaú, y fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy cansado. Por tanto me fue llamado su nombre Edom. Bien, yo quiero que esté usted atento con esto, porque pareciera que fuera algo muy como queriendo ser rebuscado en el entendimiento, pero yo le digo en el nombre de Jesús, hoy hay una bendición muy grande para su vida. Escúcheme, cuando esta gente estaba en Génesis, ¿te acuerdas que te dije recién Éxodo 14? Vamos de vuelta a Éxodo 14. Porque muchos pasamos este pasaje sin darnos cuenta de la profundidad de lo que tiene. Porque como Dios es tan soberano, no nos damos cuenta de ponernos en la atmósfera espiritual de Dios que tiene el mensaje. Y ¿sabe qué es? Hay algo que es terrible. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tú alzas tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Usted sabe que lo que dice aquí es algo que pareciera tan sencillo a nuestro entendimiento, lo hemos escuchado tantas veces, lo hemos cantado en alabanzas, pero no se nos bajó la profundidad del entendimiento. Sabe que hay algo que tristemente el pueblo de Dios en esa circunstancia, en el Mar Rojo, vivió una experiencia que ellos se sentían que era mejor haber quedado dentro de Egipto y no ponerlo en esa circunstancia de fe, de ver dónde ibas a tener la salida. Habíamos dicho que de un lado tenía el desierto, de la espalda lo tenía
al faraón con su ejército y por delante lo tenía el Mar Rojo. Así que Dios utilizó todos esos elementos para que realmente este pueblo pudiera ver mayor gloria de Dios. Ese pueblo de Dios, estamos hablando muchos años atrás, o este pueblo de Dios que tú estás escuchando en esta mañana. Así que vamos a ver y por qué era rojo. Y cuando vemos que era rojo, porque del otro lado, cuando tenían que salir de Egipto y cruzar, cuando el Mar Rojo se abrió, la tierra donde ellos entraban era la tierra de Edom. Esa tierra de Edom tiene una característica que nada menos Edom era Esaú. ¿Quién era Esaú? Esaú es hijo de padre y madre, hermano de Jacob. ¿Quién tendría que ser hermano nuestro? ¿Estás comprendiendo? Así que acá hay una revelación que yo quiero ver y mostrarle varios puntos sin detenerme, pero yo quiero que usted tome nota eso, que rojo le pusieron por la tierra de Edom, porque la tierra de Edom era roja, todo su territorio, pero qué coincidencia que después de comer el guiso rojo, que es que vendió la primogenitura por ese, sabe que el guiso rojo, o esa cosa roja, como dice en la versión Kadosh, esa cosa roja, cosa significa logos, y logos significa palabra. Así que esa palabra roja, esa palabra que cuando la come, Dios le cambia el nombre y cambia el propósito. Acuérdese que en el vientre de Rebeca tenía que estar, nada menos, Esaú era el que iba a proteger a Jacob. ¿Qué pasa? Él al rehusar la primogenitura, él rechaza la bendición de un padre. ¿Y quién era el padre? No solo era el padre Isaac, Dios, el padre de los espíritus, estaba rechazando dentro del ordenamiento. Él, por su agotamiento, por su cansancio y mucho liderazgo, está al frente con ese agotamiento, con ese cansancio. Cuando yo vendo mi primogenitura, estoy vendiendo el propósito, mi llamado, mi ministerio, lo estoy sepultando. ¿Por qué? Porque mi agotamiento me hace comer una palabra, como logos de Dios, una palabra, y que aquí dice que era rojo. ¡Qué coincidencia! Que Edom, ¿sabe lo que significa el nombre Edom? Rojo de sangre. Así que el nombre que tenía Edom, la tierra donde ellos iban a cruzar después del Mar Rojo, se llamaba Edom, rojo de sangre. Así que cuando vemos esto, era importantísimo, por supuesto. ¿Sabe para qué? Porque todos los nombres que están en la Escritura tienen propósito. Acuérdese que nombre significa propósito. Así que cuando empezamos a ver esto, Dios empieza a mostrar algo. Dice que en la palabra, yo quiero que puedas ver conmigo, estábamos leyendo el 14 y el 16, el 15 y el 16 del Éxodo 14. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar. Así que le dice, escuche atentamente, porque vamos a ir rápido, porque nos hemos detenido, y dice, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Bien, atentamente esté usted con este tema. Y después vamos a saltar al 21, dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Yo quiero que esté atento, esto importante en el versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y como muro a su izquierda. ¿Estás comprendiendo? Bien. Yo quiero que usted esté abriendo su corazón, abriendo ese entendimiento. Todo esto es una introducción para lo que el Espíritu Santo nos va a dar, todo el contexto de ordenamiento y la coordinación y configuración de todos los puntos que vamos a tratar. Este es un punto. Pero no nos tenemos que sorprender que hizo esto Dios con el pueblo de Dios.
¿Por qué no nos tenemos que sorprender? Porque ¿sabe qué? Ve a Génesis 1, versículo 6. ¿Qué dice así? En el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 6 dice Dios, luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Está hablando la que estaban en la tierra y la que estaban en los cielos. Y llamó Dios a la expansión que estaba arriba, como firmamento, como bóveda celeste, cielos. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. ¿Vamos bien? Bien. Y mire lo que dice. Y dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, descúbrase lo seco. Y fue así, llamó Dios lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares. Y dio Dios que era bueno. Así que lo que hizo Dios, por medio de Moisés, ya lo había dejado establecido en la creación Dios. Así que Moisés, cuando se le revela eso en el monte Sinaí, dice, así que yo he sido un instrumento de levantar mi mano, esté atento con esto, de levantar mi mano y que se abra el mar. ¿Está comprendiendo? Dios dijo, versículo 6, luego dijo, haya expansión. ¿Qué está hablando acá? Haya expansión de en medio de las aguas, que se dividan las aguas, que se separen las aguas. ¿Vamos bien? Bien. Esto es importantísimo. Acuérdate, hablamos de Génesis 1:6 al versículo 10. Hemos hablado de Éxodo 14 del 15 al 22. ¿Vamos bien? Bien. Vamos ahora al libro de Josué. Acuérdate siempre que todo esto es parte, escuche bien, es parte de la introducción para que después veamos los elementos que están escrituralmente para qué Dios lo dejó. Dice la palabra en Josué 1:2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pásate Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Escucha atentamente. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pásate Jordán. Escucha bien. En la escritura, el río que más habla en la escritura es el Jordán. Pero no hay varios Jordanes. Así que hay un solo Jordán. ¿Qué quiero decir con esto? Acá hay una señal que le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, este, no otro, este. ¿Qué era este? Y eso lo vamos a ver ahora. Ve al capítulo 3 del libro de Josué. Y vamos a empezar aquí otra de las secuencias que yo quiero que veas escriturales, porque yo se la quiero dejar no parafraseada, se lo quiero dejar que le quede el versículo, la palabra sea misma la que pueda abrir el entendimiento. ¿Está conmigo? Bien. Dice 3:8, tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra de Jehová nuestro Dios. Salto al versículo 11. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Versículo 12. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y esté atento en el versículo 13 de Josué, capítulo 3, versículo 13 del libro de Josué. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Está comprendiendo acá? ¿Está conmigo? Esas aguas, dice que de arriba se
se detendrán en un montón. No es que va a quedar un muro a mano izquierda ni un muro a mano derecha. ¿Está conmigo? Así que acá hay algo que ya es diferente. Esa intervención divina, Dios con Moisés hace que levante el agua, se divida, pero queda un muro a la derecha y un muro a la izquierda. Pero nada menos, Josué tiene que vivir una experiencia dirigida por Dios, ministrada por Dios en el capítulo 3, que le dice que cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra asienten en las aguas del Jordán, que sus pies, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Bien, ¿está conmigo? Estamos al 15. Y dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, a la cual descendían al mar de Arabá, al mar salado, y se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Versículo 17. 3:17. Mas los sacerdotes llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Bien, estamos hablando, Moisés paternizó a Josué. ¿En qué forma lo paternizó, pastor? Un hombre que está apegado al lado de la autoridad de Dios, ese hombre está absorbiendo nada menos todo el consejo. Por supuesto, si tengo un espíritu enseñable, por supuesto, si soy una persona que tengo prudencia para poder estar atento, sensible a la administración de Dios, por supuesto que esa persona va a tener un privilegio. ¿Sabe cuál va a ser el privilegio? El privilegio es que un hombre al lado de un ministro que esté en autoridad y autoridad con Dios, en comunión con Dios, en una comunión íntima, hace que transfiera su mismo espíritu. Recuerda que cada vez que subía Moisés a hablar con Dios al monte Sinaí, ¿quién lo esperaba en el monte? ¿Sabe quién era? Era Josué. La Escritura lo dice. Así que él perseveraba en la actitud de estar al lado nada menos de Moisés, al cual él se tenía que poner un velo de la presencia de Dios cuando bajaba, y el primero que lo recibía era Josué. Estaba al lado de Josué. Bien, ahora vamos a hablar la importancia, por qué nada menos en Génesis, por qué en Éxodo y por qué en el libro de Josué vemos 3 acontecimientos, y aquí esté atento, que primeramente en el libro de Éxodo 14, Dios dice, levanta la mano, pero también dice que con una mano levanta la vara. Entonces, ¿qué es lo que abrió el mar? Después leemos en los versículos subsiguientes que dice que extendió la mano y el mar se dividió y quedó un muro a la mano derecha y otro muro a la izquierda. Así que yo quiero que comprendas, aquí está la intervención divina de Dios, pero la orden de Dios hace que levante una mano. Pero en el libro de Génesis fue la voz de Dios la que hizo la expansión de los cielos y la que hizo la expansión de las aguas que están en los cielos y la expansión que cubría todos los montes, hasta que lo juntó toda esa agua, y dice que el lugar seco lo llamó tierra. Así que, mire qué proceso. Dios deja establecido por la palabra de Dios, por su voz, dice que por la palabra de Dios fue creado del universo y fue creado de la nada. Así que, amado mío, ese engendramiento del Padre de los Espíritus, engendrando nada menos una vida nueva en la tierra, vemos que también deja un lugar en seco,
para que nosotros podamos vivir en ese lugar que justamente estaba seco, que se llama tierra. Así que, ¿por qué deja el Mar Rojo sostenido de un lado derecho como un muro y del otro lado un muro? Usted mírelo físicamente, es imposible que el agua de la que se sostenga de un lado, la otra se tiene que desvanecer. Así que, ¿qué es lo que estaba pasando acá? Acá había una intervención realmente más poderosa, soberana, de lo que supera todo entendimiento y ciencia física. ¿Está comprendiendo? Bien. Pero lo que sí está de acuerdo es que caminaron en seco. Pero ¿qué es lo que le abrió el agua? La mano, la dirección de Dios, la intervención divina y la obediencia de Moisés. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Porque yo quiero que todo esto sea una introducción. Y esperemos que el tiempo nos ayude. Y escuche. Y mire qué pasó después. Josué tiene que vivir la experiencia de que la orden de Dios era que los sacerdotes, ya acá estamos hablando de otra dimensión, ya ahora estamos hablando de otra intervención. Antes era el hombre escogido por Dios, al cual dijo Moisés: envía a otro y no me envíes a mí, envía por medio de quién debes enviar. Y Dios se enojó con Moisés. Usted sabe lo que dice la Escritura. Porque Moisés estaba rechazando el llamamiento eterno. Cuando nosotros, en la figura de Edom, Esaú, que le cambia el nombre Edom, le cambia el nombre porque abandona la primogenitura, abandona el llamamiento eterno y abandona el propósito para que Dios lo escogió. Era para proteger a su hermano. ¿Y sabe qué dice en el libro de Malaquías 1:5? 1:4, en Malaquías 1:4, y puede leer hasta el 5, dice que Dios amó a Esaú y aborreció a Esaú que es Edom. Y mire lo que dice después: al cual está indignado para siempre con Edom. Así que cuando tenemos que cruzar, cuando le dice a Josué este Jordán, los ministros se encuentran en una circunstancia, cuando está toda la intervención divina de Dios, pareciera que fuera fácil. Pero acá tenían que intervenir con Josué, los sacerdotes. Así que ya Dios hacía involucrar al hombre dentro del plan de su intervención divina, pero conforme a lo que quería forjar en los corazones, en esos ministros y en ese pueblo nuevo. Usted acuérdese que antes de cruzar fueron circuncidados, porque le dice que tenía que circuncidarlo Josué. ¿Por qué? Porque muchos que habían nacido dentro del desierto no habían sido circuncidados. Así que uno de los detalles los introduce en pacto. Usa nada menos la intervención ya de los sacerdotes. Los sacerdotes llevando el arca, y usted tiene que recordar qué había en el arca. Así que acá hay varios elementos que usted debe saber. Primeramente, el arca llevaba las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y maná del cielo especial que vivía para siempre. Ese maná era especial, era un maná escondido, como dice en el libro de Apocalipsis. ¿Está comprendiendo? Porque el maná, cuando estuviera en el desierto, un día para otro se echaba a perder. Pero dentro de la presencia de Dios, dentro del arca, que es figura de la presencia de Dios, a la cual estaba hecha de madera de acacia y revestida de oro, que es figura de la excelencia. ¿Está conmigo? Bien. Pero ¿cómo estaba siendo llevada? Llevada por los sacerdotes. Y le dio la orden que tenía que estar hacia adelante, que cuando se mojen los pies de los sacerdotes, después iban a caminar en seco. Y tenían que ir aproximadamente unos 900.000 metros por delante del pueblo. Y el agua, ¿qué pasó con el agua? No se detuvo, no dejó un muro del lado izquierdo y un lado derecho. No. Dice que se detuvieron en un montón las aguas de arriba, que se calcula que Adán estaba a unos 25-30 kilómetros desde donde lo cruzó Josué con el pueblo de Dios.
¿Qué quiere decir esto? Usted tiene que estar atento en cada detalle. Si usted está atento en cada detalle, va a recibir la bendición. Si usted se distrae, lamentablemente no va a poder hilvanar lo que el Espíritu Santo quiere hablarle en esta mañana. ¿Sabe qué pasó ahí? La intervención de Dios hace que el hombre se involucre de otra forma y ve lo más importante, la obediencia. Recuerde que Josué era la primera experiencia que tenía que tener para poder entrar a la tierra prometida. Así que no era ningún acontecimiento natural. Dios quería que el pueblo tuviera la misma experiencia que lo que tuvieron con Moisés para cruzar el Mar Rojo. Ellos pudieran estar esperando para que vean la gloria divina de Dios, como las aguas se rechazaban y se amontonaban más lejos de ellos. Así es como que hizo una cortina, ¿vio? Se pusieron los pies y el agua se empezó a amontonar hacia arriba. Escuche esto, tiene que haber sido extraordinaria la experiencia. Amén, ¿usted cree? No vaya a escuchar como andan muchos diciendo que son fábulas, que solamente fueron escritas para que le aumente la fe al pueblo de Dios. Escuche, no vaya a negar esta palabra, que esta palabra es verdad. Y Dios, que creó los cielos y la tierra, escúcheme bien, y creador del universo, yo le digo, ¿para qué eran cositas chiquitas estas? Y nosotros, nuestra fe, conforme a nuestra fe, Dios hará. Así que Josué tenía fe, por supuesto. Tenía obediencia, por supuesto. Era un hombre sujeto. Pero cuando le dice Dios, mira que Moisés ha muerto. Escúchame bien. Tu padre, el que te enseñó todo, no va a estar contigo. La cobertura, como estamos acostumbrados a hablar aquí en la tierra. Uy, ¿quién es tu cobertura? Están muy preocupados para saber quién es tu cobertura. Josué se encuentra solo con Dios en una circunstancia que Dios es el que lo escoge y le dice, Moisés ha muerto. Pero mira que tenés que cruzar este Jordán. Así que hay un Jordán que los sacerdotes de Dios deben cruzar. Y sabe que tenía algo muy curioso. El Jordán está 300 a 350 metros fuera del nivel del mar. Así que está en profundidad del mar, así que está por debajo de la línea del mar. Es algo, dice que es algo inexplicable, único en el caso en el mundo, la de la depresión que tiene el Jordán. Así que por algo ese Jordán está cumpliendo varios propósitos. Pero este Jordán, que quería decir, esta era esta etapa de tiempo nueva que Dios quiere ministrarte, y es que pueda ser un ministro competente del nuevo pacto, no de la letra, sino por medio del Espíritu. Dios es el que te va a ministrar. Ah, pastor, entonces tengo que dejar mi cobertura. No. Interprete bien. Los religiosos quieren saber quién es su cobertura para medirlo. A usted no lo tiene que medir nadie, lo tiene que medir Dios y el Espíritu Santo divino de Dios. Porque vosotros sois cartas escritas en vuestros corazones. ¿Está comprendiendo? Ah, pero pastor, usted está queriendo enseñar algo para que nosotros nos rebelemos ante... no, amados, yo no estoy diciendo eso. Que hay circunstancias en la vida del hombre espiritual que se encuentra sin esa supuesta cobertura, como hay muchas iglesias que nos dan cobertura. ¿Saben qué es lo que dar cobertura? Es que te transmite el diseño, que te disipule y que el hombre esté sujeto a eso, viviendo. Eso es cobertura. Cobertura es que te esté discipulando dentro de la iglesia. Si tú no haces unas 8 horas de discipulado mensual, mínimo 8 horas, no estás siendo con cobertura. La cobertura es la que te disipula. ¿Para qué? Para que puedas estar preparado al tiempo profético. ¿Estás comprendiendo? Así que estamos hablando de un tema delicado, amado, claro, porque se ha tergiversado la escritura. Acá hay por momentos, sí, pero los sacerdotes, eso. Escuche, que esta acción de Josué no fue militar, sino fue espiritual.
porque él tenía que entrar en una tierra prometida a la cual habían muchos enemigos, a los cuales después los venció. 31 reinos venció Josué. ¿Pero por qué los venció? Porque estaba sujeto a la voz de Dios. Él obedeció como tuvo Moisés. ¿Se da cuenta? ¿Quién era el padre de Moisés? Tenía una cobertura Moisés. Así que hay hombres que en distintas circunstancias, ministradoras de Dios, pero eso era el antiguo pacto. Entonces dígame, en el nuevo pacto, ¿cuál era la cobertura del apóstol Pablo? Era el Espíritu Santo divino de Dios. El Espíritu Santo el que lo enseñó, pero fue circunstancial, porque él sí formó hijos. Formó a Filemón, formó a Onésimo, formó a Bernabé, formó a Timoteo, formó a Tito. Esos pueden decir que tenían una gran cobertura que los discipulaba. Porque el término cobertura es cubrir, es guardar, es proteger, es dar seguridad, es dar confianza, conocimiento, establecimiento doctrinal para que puedas avanzar dentro del diseño correcto. Yo no iba a hablar de esto, pero bueno, el Espíritu Santo quiere. Así que cuando empezamos a ver esta circunstancia, Josué se tiene que valer de los sacerdotes. Pero dentro del arca estaba ¿qué? La palabra de Dios, la ley divina atesorada y el arca del pacto como presencia. Así que los sacerdotes primero se tenían que mojar los pies. Y después solo se iba a desplazar el agua y se iba a amontonar a una parte de arriba. Y la otra parte no quedó un muro como quedó en el Mar Rojo. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? ¿Sabe que en la época de la siega, usted sabe que la siega es en el momento de cosecha? El Jordán se desbordaba, lo acabamos de leer. Usted lo lee en unos versículos más abajo, en el 3:15 lo dice. Dice que el Jordán se suele desbordarse por las orillas todo el tiempo de la siega. Así que era un momento, mire qué día Dios le ordena cruzar. En el momento de la cosecha. Pero ¿qué es lo que tenía que cosechar? Esto era una intervención espiritual. Esto no era una conquista militar. ¿Está comprendiendo? Así que lo que estaban haciendo, ¿sabe quién se escondían alrededor de Jordán? Toda la ribera de Jordán vivían los leones. Vivían los leones, ¿sabe? ¡Qué extraordinario! Pero cuando el agua empezaba a crecer y desbordarse, estos señorcitos, como el lugar de escondite no tenían lugar, salían de su lugar y tenían que irse a otra zona. ¿Está comprendiendo? Así que, ¿cuándo lo hace cruzar? Justamente cuando los leones empiezan a salir de ese lugar. Así que cuando Jordán significa humillación. Cuando yo entro al grado de humillación que Dios quiere, dice la palabra de Dios, humillado bajo la mano poderosa de Dios, para que cuando fuere tiempo, Él se exalte. ¿Tú te acuerdas de esa palabra? ¿Se acuerda, no es cierto? Bien. Pero cuando vemos ese conocimiento, para que cuando Dios te exalte en el tiempo que quiera exaltarte, también vemos algo maravilloso en la Escritura. En la Escritura vemos algo que en Isaías 40 dice, versículo 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió? Así que cuando empezamos a ver que acá Dios quiere nuestra obediencia, quiere que utilicemos los medios de intervenciones divinas conforme a las directivas de Dios, pero en el grado de mayor obediencia, Dios termina siendo el que tiene el control de las aguas. Y dice que aún en el palmo de sus manos. ¿Sabe? Eso lo dice en el 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Así que, usted acuérdese que la expansión de los cielos también había agua. ¿Está comprendido? La expansión, la bóveda celeste. Pastor, ¿para
qué me va a servir esto? Si yo tengo que estar preparado, Amado mío, ¿sabe qué? Justamente, el grado de que usted conozca los instrumentos que Dios tiene para usarlo, que usted tiene en la Escritura y no lo utiliza, son por eso que está muy detenido en el tiempo profético. Hay unas generaciones de hombres, por faltarle el diseño correcto, le faltan los elementos de revelación que tiene la Escritura para apropiarse de ellos y poder avanzar al tiempo profético. ¿Cómo lo veo, pastor? Ahora lo va a ver. Es una pena, todavía estoy en la introducción. Mire lo que pasó. Así que Josué, ¿qué acontece, Josué? Josué se encuentra que le dice a los sacerdotes cómo debían hacer, pero intervienen por medio de ¿quién? Dios dio la orden. La voz de Dios y la obediencia de Josué en la directiva, pero interviene el sacerdote. ¿Estás conmigo acá? Y acá es cuando se le tiene que revelar. ¿Qué acontecimiento? ¿Sabe que en Jordán lo abrieron 3 hombres diferentes? ¿Dónde está eso, pastor? Sí. Hay 3 hombres que abrieron el Jordán, el mismo Jordán que abrió nada menos Josué, ese mismo Jordán que abrió, también lo abrió, vaya Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 7. Dice así. En el versículo 6, hombre, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán, y le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eso le decía Eliseo a Elías, que Elías había paternizado a Eliseo. ¿Dónde lo vemos? Ahora lo va a ver. Y vinieron 50 varones de los hijos del profeta, y se pararon delante a lo lejos, y ellos 2 parados junto al Jordán. ¿Quién eran los 2? Elías y Eliseo. Eliseo era el que lo iba nada menos tomar en la posición ministerial del profeta, porque Dios le había hablado en la cueva a Elías, a la cual tenían que ungir a Hazael, a Jehú y a Eliseo, que iba a ser el que iba a estar en su lugar. ¿Se acuerda? Tomando entonces Elías su manto, lo dobló. Dice la Escritura. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Versículo 8. Tomando capítulo 2, versículo 8 del libro Segunda de Reyes. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos en seco. ¿Se da cuenta que acá hay algo revelador? De vuelta, Josué, cuando se abre el mar, dice que la detiene en la parte de arriba, prácticamente a unos 25 kilómetros. Se corre como una cortina. Pero cuando pone el manto y golpea el agua, el manto, ese manto fue el que le echó encima a Eliseo cuando lo llamó. ¿Está conmigo? Cuando Dios lo llama a Eliseo, que Eliseo estaba llevando adelante una junta de bueyes, dice que vino Elías y le tiró el manto encima como llamamiento. Él dijo, déjame ir a despedir a mi padre, y él se fue después con Eliseo. Así que ese manto, ¿sabe cuál es el manto? El manto es la cobertura que cubre toda la vestimenta de los hombres, y te lo muestro en Jesús. La ropa que tenía la característica de los hombres en la antigüedad era, primeramente, los calzados, las sandalias, figura del evangelismo. Su ropa interior, que tenían que ser de lino fino, la figura de magistral. La túnica es figura pastoral. El cinturón que tenía que ceñir la ropa es figura profética. Y el manto que cubría todo es la figura apostólica. Así que acá vemos al profeta Elías golpeando el agua con el manto. Pero con ese mismo manto lo cubrió a Eliseo y lo llamó. Bien, mire lo que le dice, y seguimos en el libro Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Bien, ¿y sabe qué pidió Eliseo? Te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido,
Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Aconteció que yendo ellos y hablando, vino un carro de fuego con caballos de fuego y apartó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Está atento? Está conmigo, ¿eh? No se distraiga. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. ¿Lo había paternizado? Claro. ¿Sabe? Para que sea un padre, un ministro, los hombres tienen que tener identidad de hijos. Y si hay uno que tiene identidad de hijo, le llama solamente, directamente, le llama padre. Por eso es que acá a Eliseo había sido totalmente paternizado por nada menos el profeta Elías. Y mire lo que pasó: Padre mío, carro de Israel y gente de... Nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Pero mire lo que pasó: alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla de Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, y se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. ¿Está conmigo? Bien, ¿qué acontecimiento? Dios separa los cielos de las aguas en la expansión de los cielos, y la que quedó en los mares, y lo que amontonó dejó un lugar en seco que llamó tierra. Después lo vemos a Moisés, que Dios le dice la directiva: toma tu vara y levanta tu mano, dice. Y ora por el mar, y se abrió el mar con dos muros. Pero ¿sabe por qué se mantuvo en muro? Y esta es la gloria de Dios. Dice que ese viento recio que vino oriental fue como un tubo que entró por delante. ¿Está comprendiendo? Bien. ¿Quién era el que lo hizo? ¿Sabe que en el libro de Génesis dice que el Espíritu, dice, estaba sobre la faz de las aguas? Dice que esa posición que tenía el Espíritu en el original significa como que empollaba. ¿Vio cuando una gallina o algo se pone arriba? Bueno, ¿qué estaba? El Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, generando, produciendo un acontecimiento que se iba a dar a luz. Así que, ¿quién era el viento que iba por medio? Ese viento que vino en el día de Pentecostés. Ese viento que fueron llenados como un viento recio. ¿Quién era? El Espíritu Santo divino de Dios. Así que, ¿por qué se mantenía? Porque el Espíritu de Dios hizo como un tubo envolvente, y el agua, la otra, no podía retirarse porque estaba unida al Espíritu de Dios, unida a esa atmósfera. Dice que Dios, su Espíritu, estaba sobre la faz de las aguas. Así que el Espíritu, cuando el único que puede sostener como una cortina el agua arriba, ¿sabe quién es? Es el Espíritu Santo divino de Dios. Cuando hay obediencia, el Espíritu divino de Dios, mire desde cuándo, y queremos nosotros, ¿sabe qué? Tristemente queremos decir que la ley, ay, amado, que ya el antiguo pacto no lo tenemos que tomar como conocimiento. Sabe que es sombra y figura de todo lo que tenemos que vivir nosotros en el nuevo pacto. Los hombres en la antigüedad conocieron más la presencia del Espíritu Santo que en el tiempo presente, porque no le damos el lugar al conocimiento espiritual. Aún le damos atributo de que sin tener revelación, el apóstol Pablo fue instruido por el Espíritu Santo divino de Dios. No lo instruyó ni lo discipuló nuestro Señor Jesucristo. Lo discipuló el Espíritu Santo cuando se fue 3 años a Arabá y estuvo solo con el Espíritu Santo divino de Dios. ¿Está comprendiendo? Y nosotros tenemos que darle un lugar correspondiente ahora. Con Josué probó el corazón. A ver si vas a utilizar los instrumentos.
los sacerdotes de Dios, que tengan la presencia de Dios, que tengan la palabra revelada en la figura del maná, que la autoridad de Dios sea puesta, porque cuando está la vara de Aarón es que la volvió a posicionar, estaba caída de autoridad y Dios quiere posicionarla. Así que, amado mío, sacerdote de Dios en la tierra, si tú quieres posicionarte, la vara de Dios está reverdecida dentro del arca. Cuando hay presencia, se viene el maná del cielo, que es una palabra revelada de los cielos, como habla en el libro de Apocalipsis. Pero también está la ley divina, que solamente la tenemos que leer a través de los ojos del Espíritu de Dios. Y cuando está también la vara reverdecida, es cuando tiene renuevo, es cuando empieza a florecer y Dios te posiciona en autoridad. Ahí viene la presencia de Dios, ahí viene a manifestarse. Pero si está la presencia de Dios, se va a manifestar todo lo que estaba en el arca del pacto. No que tienes que llevar el arca del pacto, porque el siguiente pastor está diciendo para que yo tome los utensilios de la antigüedad. No, usted tiene que tomar la presencia de Dios, y en la presencia de Dios están esos tres elementos. Por eso que los sacerdotes tenían que llevarlo en los hombros. Por eso que después hizo una cortina. Pero lo más maravilloso que usted tiene que ver con el profeta Elías, que él toma el manto. El manto, le digo en el nombre de Jesús, la que cubría a nuestro Señor Jesucristo, que es el apóstol de los apóstoles, como dice en el libro de Hebreos. Así que ese manto fue el que usó como instrumento para llamar a Eliseo. Hay una generación que están llamando a Dios a través del verdadero diseño. Cuando yo no le doy lugar a los 5 ministerios que estén en unidad y unicidad, como un solo cuerpo funcionando lleno del Espíritu Santo, y bajan la doctrina correcta para poner los principios, los verdaderos fundamentos de la Escritura, lamentablemente no va a abrir el mar delante de ti. Hay un momento de tempestad, hay un momento de transición espiritual en el mundo. Hoy está sonando las trompetas de Dios en la advertencia, en un semáforo en rojo. Si yo no tengo el verdadero fundamento en este tiempo y obedezco a todo el diseño correcto en la paternidad de Dios, en la cobertura de los ministros que deben estar llenos del Espíritu Santo, amado de Dios, si usted no está siendo discipulado, mínimo, yo le puse 8 horas, pero usted tendría que tener 16 horas discipulándose, porque mucha enseñanza ha quedado postergada. Usted debe tener las columnas, los principios y fundamentos escriturales que deben ser solamente dadas por una impartición de un hombre lleno del Espíritu Santo. Eso lo hará despertar, eso lo hará levantar y lo hará poner en pie, y Dios pondrá sobre usted su Espíritu. El Espíritu Santo tenemos que respetar, no tenemos que blasfemar el Espíritu Santo divino de Dios. Cuando no aceptamos el verdadero diseño, rechazamos a Dios y aún blasfemamos contra el Espíritu Santo. Los 5 ministerios funcionando correctamente, instruyendo a la iglesia, adoctrinando a la iglesia, es la única forma que posicionaremos y estaremos enfrente del Mar Rojo, estaremos frente del Jordán. Este Jordán debes cruzarlo, pero con la presencia de Dios y con los elementos que están en la presencia, la palabra de la ley divina, la palabra de los cielos y la autoridad de Dios, que solamente Dios te la entregará si te posiciona y cruza este Jordán, que es humillación. Cuando los hombres cruzaban el Jordán, dice que se volvían y transformaban en leones, porque una vez que cruzaban, los leones salían desde el Jordán. Amado mío, esa figura de revelación usted debe tener y apropiarse. La revelación de Dios es para decirle, no para criticarla. Usted está tomando en poco mucha palabra que Dios quiere establecer a su espíritu. No lo rechace para que Dios no sea rechazado. Dice en el 4:6 del libro de Oseas, dice: por cuanto rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré del sacerdocio y no tendré cuidado de tus hijos. ¿Qué está diciendo? No tendré cuidado de la congregación. Escuche, cuando un cabezón es el que está como cobertura de una iglesia y sin discipular al pueblo de Dios al tiempo profético de que venga Dios,
lamentablemente corres el riesgo que te rechace el sacerdocio. Amado Dios y siervo de Dios, amado hombre de Dios que estás al frente de la batalla, sufriendo durante mucho tiempo, tienes que apropiarte del verdadero diseño. Y es que el Señor viene ya. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Sabe qué me temo? Que lamentablemente lo puedas tomar con liviandad, que puedas creer que son muchas palabras, que son muchas, pero ¿sabes quién te la coordina? ¿Quién te le da la configuración espiritual? Si estuvieras conectado por el Espíritu Santo Divino de Dios, ese es el que te da la conexión de configuración directa y hará que te funcione todo el aparato de nada menos de funcionamiento que Dios tiene en su iglesia. Los 5 ministerios trabajando en unicidad, en un solo cuerpo. Los 5 llenos del poder del Espíritu Santo bajarían esa paternidad. Yo no lo dejaré huérfano, yo no lo dejaré sin padre, dice el Señor. El Espíritu Santo es el que abre los mares. El Espíritu Santo sopló de los 4 vientos y a esos huesos secos los puso en pie y los revistió de poder. Esa es la iglesia que debe levantarse. Esa es la iglesia que Dios quiere. Es ahora, no mañana. Mashitara Kalamiri Yoshua. En el nombre de Jesús, el Señor viene ya. El Señor está a la puerta. Yo te digo en el nombre de Jesús, no rechaces el conocimiento.